Pauta de análisis. Información desde todos los ángulos. 8:34, ya estamos de vuelta aquí con todo el análisis, con nuestros panelistas de día lunes instalados, uno de manera presencial, Claudio Alvarado, director del Instituto de Estudios de la Sociedad IES, y por Zoom a la distancia, pero es como si estuviera aquí, ¿cierto? Lo podemos ver por el streaming también. Cristóbal Uneus, director de Data Science and Holster. ¿Cómo están los dos, Cristóbal y Claudio? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Te echábamos de menos acá en el estudio, Cristóbal Uneus. Oye, Sí. a ver, ustedes que son hombres de la ciencia política, del análisis, este fin de semana se juntó una cantidad enorme de encuestas, no son 3, son como 4, incluso hay una de feedback con la Universidad Diego Portales, que también tiene una lámina sobre el tema presidencial, y en lo grueso todos muestran a una Janet Jara en primer lugar, a un José Antonio Caz en un segundo lugar y Evelyn Matei en tercero, pero con distancia. ¿Qué cuadro se está configurando? Estábamos recién con Rodrigo Galilea, presidente de Renovación Nacional, y decía que esto es efecto de que finalmente una candidata del PC genera una polarización, pero que esto va a tomar como, ¿no es cierto?, como que una meseta. No sé cómo lo ven. Claudio. El cuadro que se está configurando y que efectivamente tiene las características que tú dices, Claudia, se venía adelantando, me parece, desde antes de las primarias, en esas encuestas que no se podían comentar, pero que a muchos les llegaban por WhatsApp. Ya venían, me parece, esbozándose esas tendencias, y esas tendencias lo que marcan es, primero, que Janet Jara está en un primer lugar, pero yo diría con no tan buenas noticias, porque le cuesta superar el tercio de apoyo del gobierno, y tampoco es que haya mucho candidato respecto de los cuales ella pueda robarles votos, digamos. En la mayoría de los candidatos que aparecen en esta encuesta, en Criteria, en CADEM, Panel Ciudadano, en fin, las del fin de semana que hemos visto, son candidatos que pertenecen explícita o implícitamente al mundo de la oposición, al mundo crítico del gobierno. Entonces yo creo que Janet Jara está en un primer lugar, en algún sentido expectante, pero en otro también complejo desde el punto de vista de su eventual crecimiento posterior. Para José Antonio Caz, en cambio, me parece que son buenas noticias, porque dependiendo de la encuesta que uno mire, está virtualmente empatado con Janet Jara, o en cualquier caso en un segundo lugar muy claro. Y para Evelyn Matei me parece que el cuadro es desafiante, no solo por su tercer lugar a varios puntos de José Antonio Caz, sino porque en las que miden segunda vuelta, el rendimiento de Caz es mejor que el de ella hoy día, según la foto del momento, en Criteria y en CADEM al menos, que son las que circularon ayer. El rendimiento de Caz en segunda vuelta hoy día es mejor que el de Evelyn Matei, y entonces ahí se vuelve más difícil uno de los argumentos que ha intentado instalar su comando, o su mundo, digamos, en orden a que ella en segunda vuelta sería más competitiva. Me parece que estas fotos lo que muestran es que va a tener que buscar otros argumentos para intentar levantar su posición. ¿Cristóbal? Sí, yo, siguiendo un poco lo que decía Claudio, la parte que más me preocupa es que en el caso de Evelyn Matei no hay mucho más espacio donde crecer. Los no saben, no responden, no votan, son menos del 15%, son los más altos en unas encuestas pero no en otras, y por lo tanto ella, para crecer, tiene que ir a quitarle votos a otros, a Parisi, o una parte a Caz, que ha tratado, no le ha resultado. Entonces yo siento que ella de alguna manera tiene un techo, y tiene que ver cómo va a romper ese techo. Coincido con lo que dice Claudio. Janet Jara probablemente va a pasar a segunda vuelta, pero no tiene mucho más que crecer. Y mi lectura es que en el fondo hoy día las apuestas están más en la lista parlamentaria que en la candidatura presidencial. Pero tú das por hecho, Cristóbal Uneus, que va a ganar José Antonio Caz. Es decir, las encuestas lo que muestran hoy día es que si la elección fuera este domingo va a ganar él. No, eso sí, pero digo, si pensando cuando tú dices, Matei no tiene más para dónde crecer, Jara tampoco, es como, no está tan líquido entonces para ti el escenario. No está tan líquido. Y lo otro es que si yo sumo Caz, Kaiser y Matei, sobre los votos válidamente emitidos, llegó al 56%. Eso es importante. Entonces, eso a Jara le pone un desafío en segunda vuelta muy, muy grande. ¿Me deja decir algo sobre ese último dato? Porque hay un porcentaje enorme, no sabe, no responde, además también. Pero que se disminuyen las preguntas de segunda vuelta. Ahora es verdad, a propósito de lo que dice Cristóbal, que si uno mira las distintas encuestas, los candidatos de oposición suman eso, si uno le agrega a Parisi, más todavía. Y eso es interesante porque
porque permite abrir una discusión. Aquí con Claudia lo hemos conversado. Claudia ha sido escéptica de esto, me parece, en el pasado. ¿Quién? ¿Yo o...? Tú. ¿Yo? Sí, porque... ¿Yo de qué? De lo siguiente, yo soy un convencido de que el apruebo-rechazo marcó más hacia el futuro de lo que se ha estado dispuesto a aceptar. Y creo que, por supuesto que esto es un ejercicio hipotético, la suma de las candidaturas no son mecánicas y probablemente no sean los porcentajes finales, pero no deja de ser llamativo que varios años después, si uno mira los porcentajes de aprobación y desaprobación del gobierno, la desaprobación siempre está en el orden del 60%, y si uno mira la suma de los candidatos de oposición, está en el orden del 60%. Yo creo que eso no asegura nada, que las cosas pueden cambiar porque los candidatos pueden mandarse con doro, dicho coloquialmente, y Kast podría equivocarse. Además, una posición de liderar es distinto a venir de atrás, pero yo creo que también hay algo en el cuadro que dibujan las distintas encuestas, y es que lo que pasó en el año 2022, lo que ha pasado con el gobierno del presidente Boric, hizo crecer a la oposición de un modo que hasta ahora se ve difícil que pueda revertirse para Janet Jara. Yo tengo la impresión de que hay algo en el trasfondo más allá de la candidatura. Sí. Solo una cosa para precisar, cuando hemos tenido esta discusión, Claudio, lo que yo digo es que no me parece que en la retina de la ciudadanía los procesos constituyentes hayan significado un clivaje como lo significó el sí y el no. La gente no dice, no, yo era del apruebo, no, yo era del rechazo. Porque finalmente lo que pasó en el primer proceso constituyente es que el rechazo arrasó, y en el segundo la propuesta fundamentalmente republicano también arrasó. Sí. La gente las rechazó las dos. En ese sentido tendría más sentido que la tercera fuerza sería Evelyn Matei hubiese crecido, porque ninguno de los dos extremos ganó. Claro, es que entonces no sé si es 62%. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que el candidato de la derecha va a ganar con un 62%? No necesariamente, y de hecho yo apostaría que no, pero no deja de ser llamativo de que si uno lleva base 100, la suma de los candidatos de oposición está en ese porcentaje en esta encuesta. Ahora, yo efectivamente, parte de mi aproximación a esto no se basa en decir, la gente está pensando en esto permanentemente, no, pero sí en que ese proceso, más la desaprobación del gobierno, marcaron una tendencia muy, muy persistente en la gente a estar a favor o en contra de determinadas cosas. Y respecto al segundo proceso, es evidente que hubo errores de conducción política y otros problemas, pero yo no creo que sean equivalentes desde el punto de vista de la percepción ciudadana, solo por lo siguiente, y esto es lo último que digo, porque el primer proceso tenía a toda la ciudadanía y a todos los medios cautivados y con la atención muy presente, y la convención partió con mucha credibilidad. El segundo proceso partió en el suelo. Nunca tuvo el beneplácito ciudadano, ni antes, ni durante, ni después. Pero en fin, discusión más larga. Cristóbal Uneus, ¿algo que decir acerca de este punto? No. No tengo nada más que agregar. Yo creo que el proceso constitucional no juega mucho rol acá. Ahí yo difiero un poco de Claudio. Yo estoy con Cristóbal, sí. Bueno, lo mismo. Hay un alto rechazo al gobierno porque la gente dice no me está solucionando los problemas, y el gobierno en ese sentido sigue cometiendo errores, y eso es lo que va a hacer que la oposición probablemente llegue a la moneda. Ya, ahora quiero preguntar y hablar sobre lo que está ocurriendo en este minuto, la cumbre, ¿cierto? Democracia por siempre. Cuando tú hablas de que se siguen cometiendo errores, ¿esta cumbre te parece uno de ellos o es una excusa que está teniendo la oposición para afectar y para atacar al gobierno una vez más, digamos? No me parece que este sea un error. Ya. No entiendo mucho el sentido de la cumbre, pero siempre juntar a líderes y conversar con presidentes, aunque sean todos de su cercanía política, no es malo. Yo creo que un error más grande fue lo del director de Impuesto Interno. La manera como se manejó, pero esta cumbre no me parece... ¿Por qué te pareció que se manejó mal, Cristóbal? Porque primero se dice que sí, que se va a confirmar y va a pagar la deuda, después dice que en el fondo no, el presidente le pidió la renuncia, era evidente. A mí me llama mucho la atención que todo el proceso de entrevista a la sociedad civil, este tema no haya salido. Entonces uno se pregunta cómo es el proceso de selección de un director de Impuesto Interno. Claudio. Coincido con Cristóbal en que desde el punto de vista de la imagen del gobierno ante la ciudadanía, lo que ocurrió con impuestos internos es más perjudicial, digamos. Ahí hay un error de una posibilidad de impacto mayor, porque además es el típico tema que a la gente le molesta mucho y con razón, ¿cierto? Pero dicho eso, yo sí creo que el presidente y el gobierno en general se involucran o se provocan algo así como un problema, una discusión que no es tan favorable, al menos para la opinión pública más informada con esta cumbre,
porque no deja de ser curioso que se hable de fortalecer y promover la democracia con presidentes de solo un sector. O sea, es natural la pregunta de por qué el gobierno de Chile, que es de todos los chilenos, está organizando algo que tiene que ver solo con los amigos del presidente Boric. Y además, porque tampoco es que las credenciales democráticas y en materia de corrupción de varios de estos invitados sean demasiado esplendorosas, digamos. Pedro Sánchez no está muy bien, Lula ha tenido varios problemas, Petro, digamos que no es un paladín de la democracia, varios de ellos respecto a Venezuela, donde el presidente Boric ha tenido una posición distinta en el mundo de las izquierdas comparado con ellos. Ellos, en cambio, han sido bien dubitativo, más blando. Entonces, yo creo que el punto de vista del tema de fondo, se abre una discusión en la que el gobierno no gana mucho, pero no tanto pensando en la grande mayoría, sino respecto al debate político más informado. Ya, o sea, pero estamos hablando de todos países donde efectivamente los presidentes están teniendo varios de ellos serios problemas, pero son países democráticos. Pero el estándar es curioso, digamos, está lleno de países democráticos, ¿por qué invito solo los dos de un lado? Es raro, ¿no? ¿Por qué el presidente de Chile hace eso? ¿A quién invitarías tú, te parece, de lo que debería Porque estar, esto surge, espérate, porque además esto surge en un, digamos, en un encuentro anterior, no es que se le ocurrió al presidente Gabriel Boric. Sí, pero ¿quiénes se te ocurre que podrían haber sido como para haber hecho la discusión respecto de la democracia, que serían figuras interesantes que deberían haber estado? Lo que pasa es que de verdad creo que cualquier país que uno piensa medianamente razonable califica y no digo pero por ejemplo de Perú, derecha. en el caso de Perú, sí, Perú. Macron, Giorgia Meloni. No sé, o sea, digo, lo que pasa es que pero nunca son todos de habla latina, de habla española. Claro, pero nunca estuvo el propósito de que fuera algo plural. Yo creo que eso también fue bien explícito del presidente. O sea, no hay que engañarse. Esto fue una cumbre progresista desde el comienzo. Yo creo que el presidente le está hablando a su mundo, pero no sé mucho qué gana con eso, salvo que la motivación sea una cuestión más de proyección del propio presidente de cara al futuro, donde quizá él sí está pensando también en su proyección el día de mañana. Yo creo que tiene que ver, yo creo que tiene que ver con lo último que dice Claudio. Él está pensando qué va a hacer después de marzo del 26. Claramente quiere jugar un rol a nivel internacional. Por lo tanto, yo entiendo este encuentro más en esa línea que algo que ayude al debate interno democrático en Chile. Ya estaría pensando más en sí mismo Gabriel Boric que, por ejemplo, en la candidata de su sector, más que en Janet Jara. Claro, él está pensando en él y su futuro político más que en su coalición. Oye, y un punto más sobre esto, Claudio, escuché también algunos argumentos por parte de la oposición criticando y diciendo, además en este minuto donde Estados Unidos, Lula está enfrentado directamente con Estados Unidos por el tema de los aranceles, donde, digamos, Pedro Sánchez, recordemos que se opuso al aumento del porcentaje, digamos, de gasto militar por parte de los miembros de la OTAN. Pero además tiene un problema de corrupción con su mujer. Sí, o sea, no estoy pensando en el tema con Estados Unidos, que el comentario que escuché por parte de alguien de la oposición es como ser más provocar aún más a Donald Trump, como lo hicimos, digamos, yendo al BRICS. Esta era como la tesis. ¿No será un poquito exagerado pensar que Donald Trump está pendiente de lo que está pasando aquí en el último lugar del mundo? Lo del BRICS, desde ese punto de vista, me parece que fue más provocación por el perfil de países organizadores. Y porque, bueno, Trump me parece que sí está atento a varios de esos países. En este caso, no tengo la impresión de que sea el argumento principal, pero sí es interesante preguntarse si al presidente Boric le hubiera importado esa variable. Y si es verdad, como decía Cristóbal, como yo también intentaba explicar, de que esto tiene más bien que ver con el presidente y su futuro, ese argumento que pone los intereses de Chile por delante no habría pesado en ningún sentido, digamos. Oye, yo quería poner otro tema en la mesa, que fue la denuncia que hizo la propia candidata Evelyn Matei la semana pasada respecto de la suciedad de la campaña, y habló de una campaña asquerosa y puso el foco derechamente sobre el Partido Republicano, de ir señalando a través de redes sociales información falsa que hacía entender que ella estaba enferma de Alzheimer. Salió a hacer frente, lo hizo también ahora Rodrigo Galilea. Lo planteo porque también la columna de Carlos Peña el día de ayer hablaba sobre este punto, y si hablamos de democracia siempre, este tema de cómo influye la fake news en la política, de cómo hoy día tú puedes hacer campañas de mentira generando inclinaciones políticas, es el gran tema hoy día en el planeta. Cristóbal Uneus. Sí, yo encontré interesante el planteamiento de la candidata Matei,
no me queda claro si ella debió haber hecho este planteamiento, ¿no? Porque ya, ok, puede ser que haya noticias sucias, pero entonces deja a alguno de tus voceros a mostrar la entera, no solamente alguna, ¿no es cierto? ¿Cuál es los miles de reels, ¿no es cierto?, donde están apuntando esto. Yo creo que ella en este sentido, aunque la campaña sea efectivamente sucia, da a entender, de lo que yo he leído, no viene orquestado del Partido Republicano. Hay sectores que son cercanos al Partido Republicano que estarían en esto. Obviamente hay que pararlo, pero no sé si la candidata es la adecuada para hacer esto. Claramente lo puso en el tapete, ¿no es cierto? Pero aquí es el comando el que tiene que ir y marcar a esta gente para que no sigan con estas noticias falsas. Yo Claudia Alvarado. lo leí como un intento de recuperar la agenda, que es algo que le ha costado mucho a la candidata Matei, que es poner temas, que la conversación pública gira en torno a asuntos que a ella le acomodan o que ella quiere provocar y no simplemente estar reaccionando. Y en ese sentido es verdad que tuvo un efecto positivo para ese propósito en comparación a otros intentos que ha tenido la candidatura. Pero yo coincido con Cristóbal porque además me parece que digamos, esto tiene que ver con el gran problema de las derechas hoy en día. Esto, por supuesto, tiene antecedentes históricos, pero hoy en día, hace pocos minutos hablábamos del escenario favorable que enfrentan las derechas de cara a la oposición, la suma hipotética que dan los candidatos de ese lado en comparación con el oficialismo. Pero claro, el problema es que las derechas, en paralelo a ese escenario favorable, se están comportando de un modo que transmite desorden, que transmite, digamos, peleas permanentes. Yo creo que el principal adversario de las derechas en esta elección no es tanto el mundo del oficialismo como el espíritu faccioso que toma mucho de sus referentes, y aquí me parece que todos tienen culpas, cual más cual menos. O sea, hay un parlamentario de Chile Vamos que le dice sicario al presidente del Partido Republicano, el presidente del Partido Republicano diciendo que la candidatura de Matei está en los potreros. Yo creo que más allá del tema de los bots y las fake news, el debate político dentro de las derechas ha sido muy mal conducido, y creo que eso es muy dañino para el futuro de ese sector, porque además esto es bien obvio. Si pasa a Evelyn Matei a segunda vuelta, necesitan los votos de Kast y viceversa, y para gobernar, ya sea dentro del gobierno o en los apoyos en el Parlamento, se necesitan mutuamente. Entonces yo creo que cuesta encontrar dirigentes de derecha que estén mirando un poquito más allá, y en ese sentido las noticias para ese sector desde ese punto de vista no son buenas a propósito de la última semana. No creo que ninguno pueda sacar saldo a favor. Cristóbal, ¿tú coincides con eso? Sí, pero yo también lo que leo entre medio, ¿no es cierto?, es que la pelea entre republicanos y Chile Vamos está desatada totalmente, ¿no es cierto? Aquí no hay una estrategia de cooperación, ¿no es cierto? En la lista parlamentaria no hay una lista común, están hablando de pactos de omisión, y republicano ve que Kast está encumbrado en las encuestas y por lo tanto el momento de capitalizar los votos en la lista parlamentaria. Entonces yo también leo que aquí la lucha entre Chile Vamos y republicanos está totalmente desatada en el fondo. O sea, el adversario, da la impresión que el adversario del republicano o del adversario de Chile Vamos es republicano, no al otro lado. Lo dijo Diego Pauls en la semana pasada en la entrevista de La Tercera. Y que fue un poco criticado por esa... Claro, fue criticado porque lo dijo de un modo quizás demasiado directo, y porque este semestre José Antonio Kast ha estado mejor en ese plano. Él siempre repite, mi adversario está al frente, sí. A diferencia de Evelyn Matei, cierto que ha tenido dichos distintos a Kast, pero la verdad es que en el pasado el mundo republicano ha maltratado a Chile Vamos, y hoy día también se están cosechando los frutos de esa situación. Entonces, como dice Cristóbal, efectivamente, hay una discusión desatada, y yo creo que a la larga ambos van a perder si no logran mantenerlas dentro de niveles mínimamente razonables, pensando en cuestiones tan elementales como la coordinación en las circunscripciones senatoriales, en aquellos casos en que se eligen 2 senadores. O sea, si no hay coordinación en eso, ahí es muy difícil que la oposición... Pero ahí es donde se están negociando supuestamente los pactos de omisión, en las 4 senaturías donde se eligen. Pero imagínate el ánimo con el que se sientan, voy a decir dos nombres por decir cualquiera, digamos, Arturo Esquella y Rodrigo Galilea, que además suelen tener un tono bastante amable en sus apariciones públicas en general, aunque Esquella el tiempo está más duro. El ánimo con el que se sientan en este contexto, digamos, no se puede negociar bien así. Pero además, no sé, el tiempo vuela. Hay un ejemplo de lo que pasa cuando tú tensionas tanto las cosas, por ejemplo, en el oficialismo, Carolina Toá, Janet Jara, Gonzalo Vinter. La verdad es que hemos visto dificultades de Janet Jara de poder convocar, por ejemplo, a Carolina Toá, de que ella misma dijo que jamás elegiría como ministra de Interior, o a Gonzalo Vinter, o sea,
Bueno, y empiezan a aparecer los Porque finalmente Oscar Landerreche diciendo el daño, yo no voto por Jara. hay un daño que queda. Efectivamente, estas cosas quedan. Sí. Estas cosas no se van de un día para otro, no son palabras que se las lleve el viento. Y eso es lo que yo creo que no está pensando nadie o casi nadie dentro de los dirigentes políticos con más tribuna dentro de la derecha. Cristóbal, una última palabrita porque se nos acabó el tiempo. No, que Jara tiene el problema que tiene que convocar y mucha gente le está diciendo que no va a participar. Por eso es lo se ha que demorado afirma. tanto, por eso se ha demorado tanto en armar su comando, en que sepamos quiénes van a trabajar con ella. Yo creo que eso en parte explica gran parte de esa dificultad. Bien. Claudio Alvarado, Cristóbal